¿Cómo describir a Jacob Mori? Creo que era esa clase de persona que siempre pasa desapercibida. No quiero decir que haya sido una mala persona, de ninguna forma, de hecho muchas de las personas en la ciudad creían que era el indicado para llevar a cabo servicios de mantenimiento, pero no era lo suficientemente bueno en nada. Era la prueba viviente de la frase haz de todo un poco, pero nada bien. Se involucró en prácticamente todo lo que la ciudad pudo ofrecerle. Autos, operación de radio, administración de tiendas, todo lo que fuera posible, pero jamás se quedaba en el mismo sitio durante mucho tiempo. Algunas veces sus amigos y compañeros de trabajo solían preguntarle, pero todos recibían la misma excusa. Simplemente no fue suficiente. No tengo que decir que los pocos amigos que le quedaban o eran muy pacientes o ni siquiera indagaban en el tema. Así, resultó inevitable que Jacob se decidiera a emprender un viaje. No recuerdo a dónde fue, y creo que la única que sabía era una mujer local que murió ya hace un tiempo atrás. De cualquier forma, nadie hizo nada para detenerlo. Todos creyeron que un pequeño viaje le daría un poco más de ambición, o por lo menos se la alimentaría hasta que su falta de voluntad no fuera más un problema. Diablos, incluso le organizamos una fiesta de despedida. Entonces, Jacob se fue por 6 o 7 años, la verdad es que no recuerdo. En fin, eventualmente terminó regresando y había cambiado. Era un sujeto más amigable, enérgico, sonreía todo el tiempo, y luego descubrimos la razón. Nos enseñó un souvenir que adquirió durante su viaje, un bastón negro, del tamaño de un lápiz, pero con la textura de la tiza. Nos preguntamos por qué algo tan simple pudo haberlo cambiado tanto, hasta que nos ofreció una demostración. Tomó un trozo de papel, y con ese bastón o como se llame dibujó un círculo. El dibujo cayó hasta que alcanzó la parte inferior del papel donde reposó como una roca. No salió del papel, pero se movía en él, como si fuera un proyector sobre una pantalla. Sé lo loco que puede parecer esto, y si quieres permanecer del lado de los escépticos, entonces puedes dejar a este viejo con su locura, pero sé perfectamente lo que vi, aunque todos procuren callar lo que debe ser dicho, aquella roca que él dibujó, cayó. Jacob llegó a pasar el papel por las manos de todos los presentes, y a medida que pasaba de una persona a otra, la roca rodaba por la hoja siguiendo su inclinación. Ninguno sabía qué decir, diablos, qué podría decirse, pero él siguió dibujando demostración tras demostración para nosotros, muñecos de palitos desfilando y piezas haciendo de todo, desde combatir hasta formar perfectas pirámides humanas, y a todos nos pareció increíble. Eso fue todo lo que Jacob requirió, anunció que planeaba hacer espectáculos para financiarse el alquiler y la comida, y en estos espectáculos dibujaría lo que los asistentes le pidieran. Discutimos sobre esto por algún tiempo, y eventualmente terminó convenciéndonos de que era algo seguro, sus dibujos eran totalmente éticos, la práctica totalmente lucrativa y la atención jamás saldría de las fronteras de la ciudad. Si no fuera por mi asombro, hubiera notado allí mismo las señales, salvando a ese pobre desgraciado partiendo a la mitad aquel terrible bastón. Pero era joven, todos lo éramos, y no vimos problema en apoyarlo para que compartiera una increíble experiencia con otros. Después de todo, Jacob no tenía conexiones con la radio y la televisión y, como debes saber, Internet no existiría durante al menos otra década, entonces llevó a cabo lo que las personas en una población pequeña hacen: promocionar sus espectáculos con folletos. Si vives en una gran ciudad, los folletos quizá no tengan mucha relevancia, pero en poblaciones pequeñas logran llamar la atención cada cierto tiempo, y estos especialmente porque Jacob logró destacarse colocando muñecos de palitos, saltando y haciendo toda clase de cosas para llamar la atención de las personas. En su primer espectáculo probablemente se dieron cita 60 personas, quizá un poco más. Y sus presentaciones eran fantásticas. Cuando alguien le solicitaba una pieza de teatro o una escena de comedia, la mano de Jacob volaba como un pájaro sobre una pared blanca. Con toda certeza, el hombre se contuvo cuando dibujó aquella roca. Sus ilustraciones eran perfectas, y era capaz de detallar una figura humana de forma increíble en apenas minutos. De hecho, no recuerdo una sola ilustración que le haya llevado más de 10 minutos.
Se trataba de escenas bien hechas, no solo veías a un caballero llegando a un castillo, sino que Jacob se tomaba la molestia de dibujar el interior del castillo, como un pastel de boda cortado por el medio, de forma que podías ver al caballero subiendo las escaleras, luchar en las mazmorras y tomar a la princesa para saltar fuera del castillo hasta subirse a su caballo, todo en completo silencio. No de forma realista, para nada, pero era parte del encanto, nadie esperaba algo totalmente real. Cuando una escena o un boceto cumplían su función, los personajes salían de la pared o él mismo pintaba la pared con pintura blanca. De cierta forma, esto era algo bueno pues cuando terminaba con las 4 paredes, las personas entendían que el espectáculo se había terminado hasta que la pintura se secara. Por otro lado, Jacob cambiaba para peor. Mencioné que al regresar se mostró enérgico. Bueno, esa energía, esa vitalidad y fervor o como le quieras llamar, jamás lo abandonó. Ni siquiera un instante. Al contrario, parecía haber aumentado, y a él le encantaba más de lo normal. Sus ojos se hacían cada vez más grandes, dormía cada vez menos, sus opiniones eran más radicales y animadas, y aunque nunca lo haya forzado, estaba empezando a lograr que las personas se sintieran incómodas en su compañía. 1 o 2 meses pasaron, y la audiencia de Jacob creció como el fuego. Prácticamente toda la ciudad se daba cita para ver su arte en acción, por lo que tuvo que alquilar lugares cada vez más grandes para que todos se acomodaran. Ya no hacía pausas entre una escena y otra, se movía directamente a la siguiente, utilizando el próximo espacio vacío en la pared, a veces logrando que las escenas se mezclaran, lo que el público adoraba. Los temas se iban haciendo cada vez más inadecuados, los monstruos más extraños y creativos, los peleadores utilizaban armas más irreales, todo para mantener el interés del público. Jacob se volvió más interesado, y concluimos que fue a causa del dinero. Se convirtió en un alcohólico y en un Don Juan, y ninguno de estos vicios le hizo perder la vitalidad. Algunas de sus mujeres contaron haberlo visto despertándose en el medio de la noche para dibujar con aquel bastón en un blog de notas, con una sonrisa en la cara, aparentemente a ellas mismas sin ropa, incluso hay rumores de que 1 o 2 lograron echar un vistazo al cuaderno. Estas pocas anónimas dicen que los dibujos no eran desnudos artísticos, pero ninguna, quien sea que haya sido, jamás contó lo que había allí. No intentes buscar los cuadernos o folletos, todos desaparecieron. Me estoy saliendo del tema. Lo importante es que él estaba muy tomado, y esto resulta de suma importancia, pues fue la bebida la que arruinó todo eventualmente. Una noche durante una de sus presentaciones, cuando apareció frente a un público bastante animado, inmediatamente quedó claro que estaba completamente alcoholizado. Yo me encontraba en la primera fila y podía percibir el olor del bourbon a 10 pies de distancia. El espectáculo arrancó, ilustró un montón de dibujos y paisajes que el público sugería, hasta que al final, alguien le dijo que se dibujara a sí mismo. A todo mundo le agradó la idea, creo que todos querían saber lo que sus creaciones pensaban de él, y eventualmente estuvo de acuerdo. Apenas Jacob terminó de conectar las 2 líneas finales de su sombrero, todos los personajes, a lo largo de una enorme pared, se detuvieron y observaron esta ilustración. Los amantes se dejaron de besar, los payasos dejaron de reír, los robots dejaron de luchar contra los piratas, todos se detuvieron y observaron a un Jacob recién dibujado. Inmediatamente el público se congeló, recuerdo que la cara de Jacob se puso pálida, habiendo comprendido su gran error, y buscando de forma desesperada las latas de pintura blanca que olvidó disponer en el escenario antes del espectáculo. Todos los demás encararon al falso Jacob. Ese Jacob se llevó las manos a la bolsa de la chamarra, sacó un bastón negro propio, y mientras todos veíamos, dibujó una puerta. Empujó y la puerta se abrió, permitiendo que caminara por el suelo del auditorio. Lo que siguió fue un pandemonio infernal. Las personas gritaban y corrían a las salidas mientras los personajes de Jacob, tanto los que estaban en la pared como los que habían escapado antes de ser cubiertos, corrían a sus propias salidas, arrojando pasteles, disparando láseres, escupiendo fuego y lo imposible. Yo me encontraba cerca de la salida, y eché un último vistazo hacia atrás. Lo que vi me aterrará por siempre. Jacob Mori estaba siendo arrastrado por sus propias creaciones a través de la puerta que su propia copia había hecho, todo esto mientras gritaba y peleaba.
El auditorio terminó incendiándose, pero no tengo idea de los personajes que lograron escapar, o lo que sucedió con el falso Emory, o cuántas personas murieron. El fuego atrajo a los cuerpos de bomberos de las ciudades en un radio de 100 millas, y por su parte, los bomberos trajeron a la policía, que trajo al gobierno y silenció todo. Confiscaron los folletos y toda clase de arte que Jacob había realizado, y nos obligaron a jurar silencio, o nos enfrentaríamos a una cadena perpetua. Un cigarrillo en la basura durante un juego de básquetbol fue culpado por el incendio, y eventualmente retornamos a nuestras vidas. Básicamente, Jacob fue borrado de la historia. En retrospectiva, lo comprendo todo. Jacob no estaba fabricando ilustraciones. Las ilustraciones no se movían, mucho menos actuaban o atacaban, eran simplemente imágenes que las personas veían, sombras fabricadas para parecer un producto real. Jacob estaba creando vida, cosas reales en una dimensión alterna, utilizando poderes que nunca debieron caer en manos humanas. Se embriagó con el poder. Probablemente tenía el castigo merecido. Supongo que no debería haberme sorprendido cuando mi esposa me pidió el divorcio. El estrés de malabarear con el trabajo, nuestro matrimonio y el cuidado de nuestra pequeña hija Emily había pasado factura para ambos. Apenas habíamos hablado en meses. Así que, cuando llegó el día en que me dijo que quería terminar con todo, no me avergüenza admitir que una parte de mí sintió alivio. Sin embargo, ese alivio duró poco. Me entregó una bolsa con ropa y me dijo que buscara otro lugar donde vivir. No voy a mentir, me enfurecí. Quiero decir, ella era quien estaba abandonando el matrimonio, ¿por qué tenía que irme yo? Puede que dijera algunas cosas que agradezco que nuestra hija no estuviera presente para escuchar. Después de 2 meses alojándome en hoteles baratos, por fin encontré un lugar. Era ridículamente barato. Tenía mis dudas, pero mi ex se negaba a dejar que Emily me visitara hasta que encontrara un sitio permanente donde vivir. La extrañaba muchísimo. Siempre había oído que tener un hijo te cambia la vida, pero nunca lo creí realmente hasta que ella nació. Para mí era perfecta, con su cabello dorado y su pequeña nariz respingada. Siempre me tenía comiendo de la palma de su mano. Incluso cuando se portaba mal, bastaba con que me sonriera para que no pudiera seguir enfadado con ella. Cuando abrí la puerta de mi nuevo apartamento, lo único en lo que pensaba era que en unos pocos días por fin podría recibir su visita. Dios, aquel lugar era un agujero inmundo. Las paredes estaban manchadas, los electrodomésticos daban asco. Pasé todo mi primer día intentando trasladar mis cosas. Cuando finalmente pude acostarme, pasé la mayor parte de la noche despierto por la música de un coche estacionado afuera. Tuve que enterrarme la cabeza bajo una almohada para conseguir algo parecido a la tranquilidad. Cuando desperté a la mañana siguiente, estaba cubierto de picaduras de insectos desde las manos hasta los codos. Al menos había dormido con una camiseta puesta. Parecía que incluso la fauna local quería mi sangre. No era solo mi ex esposa. Las marcas donde aquellos insectos habían perforado mi piel para alimentarse de mi sangre me picaban de forma insoportable. Fui al baño esperando que lavarme me aliviara un poco. Abrí el armario para buscar jabón cuando vi un tubo de crema. Debía haberlo dejado el inquilino anterior. La etiqueta estaba casi borrada, pero al desenroscar la tapa percibí un olor antiséptico. No quería esperar a que abriera la farmacia, la comezón era demasiado intensa. Exprimí una buena cantidad de crema y la extendí generosamente sobre mis manos y brazos. Ardió como el infierno, pero eso al menos significaba que estaba funcionando. Desde luego calmó la picazón. El resto del día lo dediqué a limpiar. Me puse unos guantes de goma y me puse a fregar. No paré hasta que el lugar quedó impecable. Si Emily iba a venir, quería que pareciera un hogar. Un lugar donde pudiéramos estar juntos, no un pozo deprimente donde ahora vivía su padre. No terminé hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente me quité los guantes, noté que las picaduras de mis manos se habían agrandado. Lo que antes eran pequeños puntos rojos ahora parecían agujeros, profundos y enrojecidos. Lo que más me desconcertó fue que no había costras ni sangre, solo una intensa rojez carmesí. Supuse que era porque había llevado los guantes todo el día. Me maldije por haber sido tan descuidado y me apliqué más crema. Cené y decidí acostarme después de ver un poco de televisión. Por suerte, aquella noche hubo menos ruido.
Recuerdo pensar que quizá las cosas terminarían saliendo bien después de todo. A la mañana siguiente me despertó el teléfono sonando. Contesté medio dormido y escuché la voz de mi ex esposa al otro lado de la línea. Con tono irritado me informó de que, si Emily iba a pasar la tarde conmigo, necesitaba ver fotografías del apartamento. De lo contrario, no permitiría que se quedara allí. Como si yo no hubiera intentado dejarlo perfecto. Tomé varias fotos con el móvil y se las envié. A regañadientes admitió que el lugar era aceptable. Mientras hacía las fotos, me di cuenta de que las heridas de mi mano habían empeorado. Ahora cada agujero estaba rodeado por una gruesa costra blanca y dura al tacto. No quería asustar a Emily, así que me puse más pomada y las cubrí con vendas. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Emily llegaría a las 3. Eso me daba tiempo para dar los últimos retoques al apartamento y todavía relajarme un poco. Mientras iba de un lado a otro, escuché un golpeteo repetitivo, como garras sobre azulejos. Inmediatamente revisé la cocina y el baño. Lo último que necesitaba era una infestación de ratas, y mucho menos con Emily allí. Por suerte, no encontré nada. A medida que avanzaba la tarde, volvió a ocurrir una y otra vez. Cada vez que me levantaba de un salto para investigar, no había nada. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Aún así, nada podía disminuir mi entusiasmo. No pasó mucho tiempo antes de que sonara el timbre del edificio, anunciando la llegada de Emily. Bajé corriendo las escaleras hasta la puerta principal y allí estaba ella. Mi corazón se llenó al verla, ni siquiera la expresión amargada de su madre justo detrás de ella, fue suficiente para disminuir la felicidad que sentía. Mi hija por fin estaba allí, mientras me inclinaba para envolverla en un enorme abrazo, mi mente se llenó de todas las actividades divertidas que había planeado para nosotros. Entonces la levanté en brazos y escuché otro golpeteo, esta vez más fuerte y más intenso que nunca. La estreché contra mi pecho. De pronto comenzó a llorar. Sentí algo húmedo sobre mis brazos y vi el terror reflejado en el rostro de mi ex esposa. Intenté soltar a Emily, pero algo me impedía mover los brazos. Sus gritos se volvieron más agudos, mientras el golpeteo aumentaba hasta convertirse en un zumbido frenético. Mi ex esposa me agarró de las muñecas e intentó arrancar a Emily de mis brazos. Entonces también gritó y retiró las manos de golpe. Vi que donde antes había dedos ahora solo quedaban muñones hechos pedazos. Finalmente, Emily consiguió liberarse. Pero cuando cayó al suelo, vi el alarmante estado de su espalda. Las severas lesiones y marcas profundas en su conjunto formaron una escena grotesca que jamás lograré sacar de mi mente por más que lo quiera. Entonces miré mis manos. Las vendas habían desaparecido. Las heridas que ocultaban ya no eran heridas, eran bocas. Cada una con su propio conjunto de dientes afilados como cuchillas, castañeteando con intención mortal. Empecé a gritar. Y mientras lo hacía, un centenar de bocas gritaban conmigo. Fallout 3 contiene varias emisoras de radio dentro del juego. La más diversa e importante es Galaxy News Radio. Muchos jugadores con inclinaciones malvadas saben que puedes matar a Tree Dog, el locutor de la emisora, y que será reemplazado por la técnica Margaret. Ella no es una persona carismática y tiene muy poco que decir, además de que parece no disfrutar de sus nuevas funciones como presentadora. Una vez que Tree Dog muere, te quedas con Margaret. Lo que la mayoría de los jugadores no sabe es que, bajo ciertas circunstancias, GNR se convierte en una estación de números. Una estación de números es una emisora que transmite mensajes codificados inusuales. Existen muchas en la vida real. Algunos teorizan que forman parte de una red de control para represalias nucleares. Puedes consultar Wikipedia para obtener más información sobre estas extrañas transmisiones en el mundo real. Nadie está realmente seguro de qué acciones son necesarias para escuchar la estación de números en Fallout 3. Parece que debes matar a Tree Dog, porque nadie ha informado haber escuchado la estación de números con él aún vivo. También parece que debes saltarte la misión Galaxy News Radio, en la que ayudas a aumentar la potencia de la señal para que pueda transmitirse más allá de la zona inmediata de Washington. Esto es bastante fácil de hacer mediante una prueba de diálogo o utilizando la wiki de Fallout para averiguar a dónde ir después y avanzar en la trama principal. Por último, definitivamente debes destruir Raven Rock. Este es el desencadenante real que convierte a GNR en una estación de números.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los jugadores que realizan estas tres acciones continúan escuchando las transmisiones normales de GNR, por lo que debe haber varios requisitos adicionales que la comunidad aún no ha logrado identificar. Si tienes la suerte de cumplir con los condicionantes correctos, justo después de destruir Raven Rock recibirás el mensaje: señal de radio perdida, y unos segundos después: señal de radio encontrada. Sin embargo, todavía no podrás escuchar GNR porque no aumentaste la potencia de la señal y estarás fuera de su alcance al salir de Raven Rock. Por suerte, Raven Rock está situada en las montañas, cerca de uno de los pocos lugares fuera de Washington donde puedes alcanzar suficiente altura para captar la señal. Hasta ahora, los lugares confirmados para escuchar la señal de números de GNR son dentro de la zona inmediata de Washington, obviamente. Esto también es válido para la GNR normal durante todo el juego. En la cima de la noria de Point Lookout. En la parte superior de algunas de las antenas satelitales escalables del noroeste del mapa. En el techo de Tenpenny Tower, aunque esto podría estar dentro del alcance normal de transmisión. En el punto más alto del puente destruido cerca de Arezu. Una vez más, puede que siga estando dentro del rango habitual. En algunas de las cumbres más altas de las montañas cercanas a Raven Rock. Esta es claramente la forma más sencilla de escuchar la estación por primera vez. Cuando sintonizas la emisora, escuchas una voz antigua y familiar. Tree Dog, a pesar de haberlo matado anteriormente. Sin embargo, rápidamente notas que no parece estar interpretando a su personaje. Así que técnicamente no es Tree Dog, sino el actor de voz, Eric Regiums. Lee una serie de números con una voz monótona y deprimida. Siempre recita una lista de dígitos individuales de entre 9 y 12 caracteres de longitud. Por ejemplo, 93791720034. Nunca utiliza números de varios dígitos como 11 o 40. A estos números le siguen secuencias de código Morse de longitud muy variable. Después de eso suena la canción I Don't Want to Set the World on Fire. Parece que todas las demás canciones quedan desactivadas en la estación de números. El código Morse fue la parte más fácil de descifrar, ya que estaba ampliamente documentado y mucha gente lo conoce de memoria. Rápidamente se recopiló una larga lista de mensajes en inglés. Algunos parecían completamente mundanos e incluso cómicos, como por ejemplo: lavé el coche hoy, quizás comida china para cenar. ¿O ya viste mi video de YouTube? Subí uno donde doy patadas en las partes bajas. Quizás estés pensando: pero espera, YouTube no existe en el universo Fallout. Y tendrías razón. Hasta donde se podía determinar, todos los mensajes parecían pertenecer a nuestra realidad, en algún momento cercano al presente. Algunos mensajes son bastante siniestros. Por ejemplo: la reina ha muerto hoy. El mundo está de luto, porque en días como estos todos somos británicos. O no puedo creer que realmente lo hayan hecho. No queda mucho tiempo. El ruido. Ya no puedo soportar el ruido. Tengo una pistola en el ático. Recientemente, un jugador en los foros de la wiki notó algo que reveló el significado de los mensajes. Estaba leyendo un hilo que recopilaba todos los mensajes conocidos traducidos del Morse al inglés cuando encontró la línea 12055282010. ¿De qué estás hablando? Te vamos a extrañar. Descubrió que hacía referencia a la reciente muerte de Gary Coleman, y enseguida comprendió que los números representaban la fecha y hora correspondientes al acontecimiento. Inmediatamente comenzó a revisar otros mensajes en busca de más ejemplos de esta aparente capacidad predictiva en un juego que ya tenía más de un año de antigüedad. El siguiente mensaje lo dejó impactado. 94542020010. Accidente en el Golfo, varios muertos. Derrame de petróleo aparentemente evitado. Se dio cuenta de que se refería a la explosión de BP ocurrida en el Golfo de México y a las primeras evaluaciones erróneas de que el pozo no estaba filtrando petróleo. A partir de este punto, todos los números fueron interpretados como fechas y horas. Todas las horas aparecen en formato militar de 24 horas. Numerosos miembros del foro de la wiki de Fallout comenzaron a analizar los mensajes para descubrir qué más podían revelar. Pronto encontraron que la mayoría de las fechas eran posteriores al lanzamiento del juego, aunque algunas pertenecían al pasado. Uno de los mensajes decía: 15 de abril de 1865. Está muerto, y probablemente culparán a ese actor, Bot. Será mejor que Johnson no me deje sin mi pago. Esto sembró dudas sobre la versión oficial del asesinato de Abraham Lincoln.
Mientras la comunidad acumulaba interpretaciones, los moderadores del sitio comenzaron a expulsar a cualquiera que hubiera publicado o incluso leído el hilo. Toda referencia a la estación de números fue eliminada de la wiki de Fallout y se implementaron filtros para impedir la republicación de información relacionada. Aún así, algunas personas continuaron intercambiando correos electrónicos mientras completaban lentamente la traducción de los mensajes restantes. La reina ha muerto hoy. El mundo está de luto, porque en días como estos todos somos británicos. 19 de marzo de 2014. ¿Ya viste mi video de YouTube? Subí uno donde doy patadas en las partes bajas. 24 de diciembre de 2012. No puedo creer que Britney realmente haya ganado un Oscar. 27 de febrero de 2023. No puedo creer que realmente lo hayan hecho. No queda mucho tiempo. Fueron advertidos, pero tenían que seguir empujando los límites de la ciencia. El ruido. Ya no puedo soportar el ruido. Y la luz, Dios mío. El universo se está deshaciendo lentamente a nuestro alrededor. No voy a esperar a la muerte. Tengo una pistola en el ático. Este es el único mensaje que no está precedido por una cadena de números. Cabe destacar que la fecha más lejana encontrada en cualquiera de los mensajes es 6 de julio de 2027.